Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amado Padre Celestial, te pedimos que traigas el contexto de los textos que hemos leído. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Quisiera hablar en esta tarde de este hermoso tema sobre ser guiados por el Espíritu de Dios. Creo que la Escritura es muy clara y dice: porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. En otras palabras, los únicos que están fuera de la guianza del Espíritu Santo son los hijos de Caín, los hijos de la serpiente. Pero la Biblia dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Voy a leer una escritura, el libro de adopción, página 95. Dice, el profeta está hablando de lo que es la adopción. Dice, Pablo dijo que él no recibió esto por hombre. Ahora, aquí dice él, volviendo a Gálatas, nuestra lección, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Dio a conocer los misterios de su voluntad. Ustedes que están anotando el versículo 9, ahora yo me voy a apresurar. En el siguiente verso más adelante el profeta dice, ahora vamos a Romanos 8:14, y el Pablo empieza a leer. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y no habéis recibido el espíritu de esclavitud para entrar otra vez en temor. Y esto es lo que el profeta dice. Oh, me pregunto si puedo resistir. Oh, dice, si tan solo puedo resistir ahora. Y el profeta dice, nada de resistir. No es si yo resisto. Dice, no es si yo resistí, es si él resistió. Entonces aquí el profeta más bien nos está hablando cómo es que cada hijo de Dios que recibe el Espíritu de Dios es guiado por el Espíritu de Dios y debe determinar la preocupación. La preocupación, la angustia, dijo el profeta, ustedes legalistas mantienen a la gente tan angustiada. Esa es la parte que tiene que terminar. Oh, veré si yo puedo resistir. Hermanos, si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, cuando el hermano Abraham estaba predicando esto de guiados por el Espíritu, si tienen agua por ahí, él dio algunos ejemplos, cómo es que Simeón se levantó aquella mañana guiado por el Espíritu de Dios y tomó al niño Jesús en sus brazos. ¿Se acuerdan ese tema? Porque también la Biblia dice que Simeón se levantó en la mañana guiado por el Espíritu. Una ilustración muy, muy hermosa. Y yo creo, hermanos, que podríamos en esta tarde hablar de algunas cosas en las que los hijos de Dios han sido guiados por el Espíritu. Yo pudiera pasar a cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes tiene una historia en la que usted recuerda cómo el Espíritu lo guió a hacer una cierta cosa. Algo lo guió a hacer el Señor, y cada quien tiene una historia diferente. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Ahora voy a contar una pequeña historia de este punto de ser guiado por el Espíritu o estar en la voluntad de Dios. Hace algún tiempo nosotros íbamos a viajar hacia Obregón, y resultó que salimos un domingo por la tarde hacia Obregón, y ahí en Magdalena el carro de nosotros se averió ahí en una gasolinera, y entonces tuvimos que regresar a la ciudad a buscar un taller para que me lo arreglaran, porque al parecer el motor, el alternador no servía. Lo tratamos de prender, otras personas me pasaron carga, pero no se pudo. Cuando llegamos ahí, hermanos, estaba
en el taller un hombre iba entrando al taller en un carro chico. Y una de las cosas que yo siempre veo cuando ando haciendo negocio apurado o lo que sea, que siempre que voy apurado, alguien se adelanta para hacerme las cosas o la vida un poco más difícil. Y cuando vi ese carro entrar, dije yo, ya entra un cliente, nos vamos a retrasar más. Pero ese fue mi pensamiento solamente. Cuando llegamos ahí, hermanos, en Magdalena, le expliqué al taller, al dueño del taller, ahí el taller eléctrico, el problema del carro, y dijo, yo lo puedo arreglar, dijo, pero yo no voy a domicilio, dijo, tienes que traer el carro para acá. Entonces dije yo, pues ¿cómo lo voy a traer? Estábamos como a 2 kilómetros de ahí. El carro no prendía. Entonces la persona que entró delante, ese no iba a que le arreglaran el carro, iba a platicar solamente con el dueño del taller. Y él dijo, lo jalamos en mi carro. Se ofreció inmediatamente. Fuimos y lo hicimos. Y cuando el mecánico, el técnico, no sé cómo llamarlo, el eléctrico más bien, perdón, comenzó a echarle mecánica al carro, yo me puse a platicar con esta persona. Y estábamos platicando y él me preguntaba que si qué era lo que yo hacía allá donde iba. Yo le dije que era un predicador y iba a predicar la palabra. Y entre plática de repente me preguntaba y me decía, ¿y tú no das pláticas? Así como alguna conferencia, una plática así, para matrimonios o X. No, le digo, yo no hago eso, yo solamente voy a predicar. Y noté que me preguntó eso como 2 veces, que si yo no daba pláticas, hasta que yo le dije, no, yo nomás predico. Nunca capté lo que me quería decir. Cuando ya terminó de arreglar el carro, el eléctrico, yo estaba a punto de salir cuando ese mismo muchacho que me había jalado el carro, me dice, mira, me dijo, yo y mi esposa tenemos problemas. ¿No podrías ir a mi casa, dijo, y hacer una predicación de unos 15 minutos, me dijo? Porque queremos arreglar la situación. Y ahí fue donde entendí por qué me preguntaba si no daba pláticas. Y ya le dije, claro que sí, le dije. Entonces nos fuimos a su casa y su esposa no estaba, él le habló por teléfono, ya llegó como en 3 minutos. Ella traía a un niño como de 1 año en una carriola. Y cuando me empezaron a platicar los problemas que tenían y cómo es que pues casi estaban a punto de separarse, la primera cosa con la que comencé a hablarles es que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces le dije, el matrimonio no nomás es de 2, le dijo, tiene que llamar a Cristo a sus vidas. Y es la única forma que va a funcionar. Y eso es para cualquiera. Nadie que quiera tener un buen matrimonio, nadie lo podrá lograr sin primero invitar a Cristo a sus vidas. Para nadie. O sea, no es de que voy a mantener a Cristo un poquito fuera o mantener la religión un poquito fuera para llevármela bien en mi matrimonio. No. Tenés que traer a Cristo y entonces va a funcionar. Ahora, usted dice, pues yo traje a Cristo y no funcionó. Bueno, eso también es predestinación. Dios hace con nosotros lo que Él quiere. Pero de todas maneras, si quieres que funcione algo, tiene que ser Cristo ahí. Amén. Y eso fue lo que estuve hablándoles. Total, hermanos, que cuando terminé de hablar, y les pregunté si querían aceptar al Señor, a Cristo, como su Salvador, ella comenzó a llorar y él dijo que sí aceptaba, pero la muchacha estaba llorando. Y la razón por la que ella estaba llorando, ella lo dijo, ella dijo, yo sé, dijo, que esto es de Dios. Dijo, porque cuando yo saqué al niño, dice, por la calle, dice, yo iba orándole a Dios y diciéndole, Dios, manda a alguien a hablar con nosotros o algo, dijo, para que salve nuestro matrimonio. Manda a alguien. Ella estaba clamando diciendo, Señor, manda a alguien. Y Dios hizo que el carro se descompusiera. Para mí siempre me acuerdo cuando el profeta, cuando Dios paró un avión, amén, porque había una mujer que estaba orando y diciendo, Señor, ¿dónde está tu Elías? Y Dios le mandó a su Elías. Entonces ella estaba diciendo, Dios, manda a alguien.
Y un abismo llama a otro abismo. Y Dios hizo que el carro se descompusiera. Dios colocó todas las piezas. No hay ninguna casualidad en Cristo. Nada de casualidad. Amén. Pero hermano, por ejemplo, esa historia es muy bonita. Oh, qué hermoso. Mira, el hermano lo guió, lo llevó a Cristo, llevó a Cristo a esa pareja. Y qué bonito. O sea, es una historia que puede ser aceptada. Quizás si este testimonio lo dieran todas las iglesias, dirían amén y se gozarían. Amén. Pero la voluntad de Dios, hermanos, en ocasiones es profunda. Pues de hecho la Biblia dice, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, como si la voluntad de Dios fuera un misterio. Mire, hay una escritura, la voy a leer. Está en el libro de los ungidos en el tiempo del fin. Dice el profeta de esta manera, párrafo 53. ¿Qué es fe? Fe es algo que le he revelado a usted, que todavía no es, pero que usted cree que será. Fe es la revelación de la voluntad de Dios. Así que es por revelación. Entonces, ahora, ese extracto es demasiado, para mí, es demasiado profundo. Fe es la revelación de la voluntad de Dios. Porque mire, toda la vida, toda la gente, en todas las edades de la iglesia, si por algo ora la gente es por estar en la voluntad de Dios. Ellos siempre han querido estar en la voluntad de Dios, y cuando piensan que se salen de la voluntad de Dios, en ese momento lloran, sufren y claman a Dios y dicen, Señor, perdóname, yo quiero estar en tu voluntad. Porque la gente siempre ha anhelado estar en la voluntad de Dios, pero aquí en la Biblia dice, aquí el profeta dice, fe es la revelación de la voluntad de Dios. Ahora, si había algún tiempo donde Dios iba a revelar todos los misterios de Dios, o revelarnos esa fe de rapto, es este tiempo. Mucha gente puede decir, nadie puede saber algo más que lo que sabía el apóstol Pablo. No, vino William Marion Branham y nos enseñó muchísimas cosas, más de las que sabía Pablo. ¿Por qué? Porque el profeta dijo, en cada generación Dios añade más luz. Amén. En cada generación Dios va aumentando en luz. Y el profeta dijo, luz es revelación. Amén. El profeta, cuando leyó una escritura donde David dice, Jehová es mi luz o mi roca, y el profeta dice el profeta, Él es mi revelación. Entonces sabemos que luz es revelación, porque es ver algo más. Y en el tiempo de Lutero, ellos conocían algo, la palabra hasta cierto punto. En el tiempo de Wesley, viene el profeta y la palabra se abre más todavía. Pero William Branham dijo, y si viene otra generación, en el futuro nos pasará a nosotros. Bueno. ¿En qué? En luz. ¿En qué? En revelación. Tiene que haber una generación en el futuro que nos pasaría. Entonces, si hay algún tiempo donde debemos captar qué es la voluntad de Dios, o quién es guiado por el Espíritu de Dios, el profeta dice, la Biblia dice, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando Dios comienza a guiarte? Cuando Dios entra en ti para guiarte. Mire lo que sucede. Lo voy a leer. Cuando Dios ya te ha poseído, dice el profeta que nuestra vida no expresa las expresiones de alguna iglesia. O sea, los requisitos de alguna iglesia. Página 33. Mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado, dice así. No son expresiones de alguna iglesia por la cual debemos expresar. Ahora escuchen lo que sucede. Todos los que son hijos de Dios, ¿qué? Son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Es una vida que usted no vive por su cuenta.
Aleluya. Es una vida que usted no vive por su cuenta, sino que Él entra en usted y la vive Él mismo. Y usted llega a ser un prisionero, apartado de todo intelecto humano. Usted es guiado por el Espíritu. Entonces aquí el profeta está narrando qué es lo que realmente le sucede al Hijo de Dios. Esto es lo que le sucedió a todos los hijos de Dios en todas las edades pasadas. Una vida que ellos no pueden controlar. Amén. ¿Se acuerdan de la expresión? No me prediques un sermón, víveme un sermón, víveme como si tú lo pudieras vivir. Dijo el profeta que nadie lo puede vivir. Ahora, todas las edades de la iglesia, el esfuerzo era, hermano, esfuérzate para que hagas el rapto, esfuérzate, échale ganas, anímate. Pero el hermano Branham dice, cuando predicó el mensaje, ¿cómo puedo vencer? Dijo, ¿cómo sabré, hermano Branham, que yo lo tengo a Él dentro de mí? Dijo, bueno, vigila la vida que estás viviendo. Dijo, ¿te estás esforzando por vivirla? ¿O la vives automáticamente? Dijo, si te estás esforzando, aún no lo tienes. Amén. Entonces hay un secreto en eso, hermano. Y es un secreto maravilloso. Aquella vida que tú no vives por tu cuenta, sino que Dios entró en ti y Él la vive por tu cuenta. O sea, Él la vive en ti. Y usted, dice el profeta, es guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, cuando como le dije al principio, cuando encontramos estos relatos del carro que se descompuso y el hermano que fue y habló con la pareja y la pareja que oraba, y mismo el relato del profeta, cuando eso es un relato demasiado hermoso. Pero mi hermano, yo quiero entrar un poquito profundo en esto, hermanos, porque le voy a decir una cosa. Cada uno de nosotros en algún momento nos dimos cuenta que éramos prisioneros de Él. Amén. Yo me di cuenta que era su prisionero. Amén. Cuando Dios te revela los truenos. Por ejemplo, mire, yo creo que estas palabras no nomás son para el profeta, son para cada hijo de Dios. Amén. Lo voy a leer. Dice así la santa palabra de Dios. Dice que Dios le dio una visión al profeta. Y le dijo, no temas hacer cualquier cosa, o ir a cualquier lugar, o decir cualquier cosa, porque la presencia de Jesucristo, que nunca falla, está contigo donde sea que tú fueres. En otras palabras, William Branham, tú dices, yo quiero ir para allá, pero ¿será la voluntad de Dios? Yo quiero hacer esto, pero ¿será la voluntad de Dios? Dice, no temas a dónde has de ir o qué has de decir, porque la presencia de William Branham, que nunca falla, dijo, está siempre contigo a donde quiera que tú fueres. ¿Por qué, hermanos? Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero aquí está el secreto de eso, hermano. Que cuando la gente dice, Él entró, es una vida que no vives por tu cuenta. Él entra y la vive Él en ti. Amén. Y cuando la iglesia dice, no me prediques un sermón, víveme un sermón, ellos tienen una tabla llena de requisitos de lo que es vivir un sermón. Es el problema. Nunca vas a vivir la vida para el incrédulo, para la iglesia. De hecho, William Branham dijo, en los últimos días Dios va a confundir a la iglesia por medio del profeta y la novia. Aleluya. Con un pueblo que no es pueblo, porque en los últimos días yo salvaré a la que cojea, dice la palabra de Dios. Entonces yo los voy a confundir en el último día por medio del profeta y la novia. La iglesia será confundida porque ella tiene una tabla de requisitos de lo que es vivir una vida. Pero el profeta dijo, vivir una vida. Cuando Jesús estaba viviendo la vida, dijo, vivir una vida llena de piedad. No es estar santurrón así, dice, en una iglesia, sino es, dijo, hacer la voluntad del Padre. Eso es vivir una vida.
cuando logremos aceptar que es una vida que Dios entró en nosotros y Él nos está haciendo hacer esas cosas. Amén. Pues eso es, para mí es, mire, por ejemplo, le voy a leer algo aquí. Dice la palabra del Señor. Yo siempre, mensaje de la Reina de Saba, predicado en 1960 por William Marion Branham. Yo siempre sentía lástima por Jonás. Mucha gente condena a Jonás. Jonás fue un profeta. Él fue un gran hombre de Dios. Ustedes los oyen decir, bueno, él es un Jonás. Yo creo que Jonás hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Yo no creo que ningún siervo de Dios, guiado por el Espíritu, pueda salirse de la voluntad de Dios. Porque mientras sea guiado por el Espíritu, esa es la voluntad de Dios. Algunas veces, Él hace cosas que Él mismo ni siquiera sabe lo que está haciendo. Y no comprende por qué lo hace. Pero es Dios haciéndolo obrar para bien. Aleluya. Amén. Hermanos, profeta dice, yo no creo que ningún siervo de Dios, guiado por Dios, pueda salirse de la voluntad de Dios. Y yo no creo que ningún hijo de Dios, porque todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ningún hijo de Dios se puede salir de la voluntad de Dios. Son los hijos del diablo. Y son las denominaciones las que no están en la voluntad de Dios. Pero los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios desde que nacen. Ahora, aquí está el secreto de esto. Jonás le dijo a Dios, ve a Nínive. Él tuvo miedo, él se acobardó y compró un boleto a Tarsis. Cuando ya la tormenta estaba que él dijo, yo soy el culpable. Yo desobedecí a Dios. ¿Dijo o no dijo eso Jonás? Él creía que desobedeció. Cuando en el vientre de la ballena se arrodilló, es porque Jonás se arrepintió de haber desobedecido a Dios. Él pensaba eso. Pero Jonás no tenía la revelación de los truenos. No tenía lo que nosotros sabemos ahora. Por eso si tú ves con Jonás, la regaste, sí, la regué. De hecho, como todas las edades de la iglesia, judías y gentiles, no tenía la revelación de los truenos. Todas esas edades condenaron a Jonás y dijeron que era un descarriado. Pero los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Los pasos del justo son ordenados por Dios. Entonces, esta expresión, vamos a leerla otra vez. Yo creo que Jonás hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. ¿Se acuerdan cuando el profeta de Dios le hizo caso a su suegra y no fue con los pentecostales? Yo creo que William Branham hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Amén. Él no fue con los pentecostales porque él era guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Oh, William Branham desobedeció un momento. Los pasos del justo son ordenados por Dios. Justamente. Amén. Y lo podemos creer para el profeta, lo podemos creer para Jonás. Pero hermanos, es un reto creerlo para nuestras vidas. Eso, el reto más grande es creerlo para nuestras vidas. Pero si verdaderamente hemos sido sellados con esos 7 truenos en nuestra frente, tenemos que creer estas cosas. Si Él dice que es una vida que tú no vives por tu cuenta, entonces uno está viviendo algo de lo cual uno no es responsable. Jonás no era responsable de tomar su viaje a Tarsis porque el Espíritu de Dios le estaba ordenando hacerlo. De hecho, el hermano Branham dice que él iba en la perfecta voluntad de Dios. Hermanos, un hijo de Dios no se sale de la perfecta voluntad de Dios. La gente piensa, el hermano Branham vivía en un traslape y él nos dejó caer pepitas como esa de Jonás. Pero el mismo profeta no se la perdonó a Samson. Dijo, yo no sé qué le vio Dios a Samson. Dijo, él era un Don Juan. En ciertos mensajes. Por supuesto que hubo un mensaje donde el profeta dijo, Samson, ungido por Dios, ordenado por Dios para acabar con los filisteos.
dijo. Se paró en su puesto al deber y lo hizo. Ungido por Dios, llamado por Dios para el propósito. Claro, pero el profeta estaba en dos tiempos. Y eso es lo que tenemos que captar. Si tú permites que la otra escritura te moleste, vas a claudicar en dos pensamientos. Te voy a poner un ejemplo. William Branham, cuando habló de la predestinación, dijo de esta manera: si yo, dijo, dejo de perseverar, no vuelvo a ir a un culto más, no vuelvo a predicar un sermón más, y me voy al bosque con mi rifle y me pongo a ser un cazador allá, dijo, dejo de atender las invitaciones y me voy allá, dijo, yo tengo vida eterna. Amén. Pero la Biblia dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Los legalistas toman la cita para decirte, no, tienes que perseverar, hermano, ya tú ya casi llegabas y al último das poquito para atrás, estás perdido. El que perseverare hasta el fin. Y William Branham dijo, aquel pastor, dijo, dejó de perseverar y pidió cerveza y se emborrachó, y a la semana Dios recogió a su siervo. ¿Ves? No tienes que permitir que esas escrituras que usaba el sistema legalista te atormenten. Si tú le permites a eso atormentarte, lo único que hace es regresarte a claudicar en dos pensamientos. Yo platicaba con un hermano que fue el que me instruyó un poco en el regreso del profeta, José Luis Domínguez. Hace unos días estaba platicando con él. Ellos de alguna manera saben lo que es una organización, porque sabe que Bernabé García y Alfredo González y todos los hombres hicieron organizaciones, y él sabe lo que es una organización. Y yo estaba platicando con él de esta organización de cintas, y le estaba diciendo cómo es que todo persona que supuestamente capta la visión deja de predicar, comienza a poner puras cintas, e incluso comienzan a poner la transmisión que es de allá de Jeffersonville, Indiana, a pagar tributo a Jeffersonville, Indiana. Empiezan a hacer todas esas cosas, y lo peor, lo más vil, que ninguna organización se atrevió a hacer. Bernabé no lo hizo, Soto Santiago no lo hizo, que cada semana llega una carta con las citas que tienes que leer, las citas de la Biblia que tienes que leer antes del culto. Y yo he visto a los predicadores subir a la plataforma y decir, estas son las citas que se recomendaron para antes del culto, que manda José Branham. Y las leen, Romanos 8:1, y empiezan a leer las citas de la Biblia. Y el profeta dice, ustedes pentecostales, cayendo en eso de organización, dijo, permitiendo que en otro lugar les preparen la literatura, lo que ustedes tienen que enseñar. Y yo le estaba explicando cómo es que eso es una organización, y cómo es algo tan tremendo que está cundiendo por todo el mundo. O sea, ya primero que 1000 iglesias, ahora que ya somos 2000 iglesias, y por todos lados, amén, es una cosa que está fluyendo. Pero cuando se levantó el movimiento de Bernabé García, todos los ministros aquí en Sonora, es un diablo Bernabé García, es esto, es lo otro. Los ministros lo condenaron con libertad. Cuando se levantó Soto Santiago hicieron lo mismo. Pero los ministros están como con la boca cerrada hacia este movimiento. Y yo le dije, y él me dijo, sí, dijo, sí, o sea, sí veo que es una organización. Pero lo que me detiene a mí, dice, lo que me detiene a mí son las citas, lo que el profeta habló de él. Eso me detiene. Yo le dije, hermano, le dije, eso me detenía a mí, le dije. Eso me detenía a mí también, le dije. Dijo, todo lo que me dices, se le hizo, está bien, dice. O sea, yo, como diciendo, yo no entraría a ese sistema. Pero lo que me detiene son las citas. Le dije, a mí también. A mí también, le dije. Pero le dije, si tú eres sincero y le preguntas a Dios, Dios te puede contestar esas cosas. ¿Por qué? Dice, porque, por ejemplo, cuando Dios le dijo al profeta, tú no construirás el templo, pero tu hijo lo hará. Eso lo dijo el profeta, dijo José. No nomás esa escritura, sino hay un montón de escrituras. Cuando Dios le dijo, tú tendrás un hijo, lo llamarás José. Todas esas promesas. Yo siempre le preguntaba a Dios y le decía, Señor, es que está claro, dice, tú no construirás el templo, pero tu hijo, y después te dijo José, y luego nace José Branham. Entonces, pero mi pregunta no se tiene que quedar solamente ahí,
La pregunta es, ¿qué construyó? Porque tú no construirás el templo, pero tu hijo lo hará. Y el templo es el único lugar escogido por Dios para la adoración. Y el profeta de Dios dijo, el templo en el Antiguo Testamento, Dios lo vindicó poniendo la columna de fuego sobre esas pieles de tejón. Esas pieles de tejones se miraron, dice, sobre el arca, dice, y las pieles de tejón, dijo, y la columna se metió adentro, dijo. Pero un tiempo más tarde hubo un nuevo lugar de oración, dijo, y esa columna de fuego salió de las pieles de tejón, dijo, y se vio sobre la cabeza de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y Jesús, dijo, vino a ser el único lugar escogido por Dios para la adoración, dijo. Pero estos templos donde Dios se encontró con la gente del pasado, en las edades de la iglesia y en la Biblia, dijo, solamente son sombras de un verdadero templo que vendría en los últimos días. Absolutamente, hermano. Llegó al extremo en el mensaje, el lugar escogido por Dios, de decir, Cristo. Dijo, todo lo cumplió Cristo ahí en el Calvario. Todo corderito, dice, que derramó su sangre en el Edén, dijo, Cristo lo cumplió en el Calvario. Pero ahora Cristo, el Calvario. Amén. Porque el profeta dijo, incluso lo dijo en el mensaje titulado Hebreos, el libro de Hebreos, dice, todo personaje de la Biblia del Antiguo Testamento fue una sombra previa de la cruz. Pero ahora Cristo es una sombra de las cosas por venir. Amén. Todos los antiguos lugares. Entonces dijo, nos es prometido también en nosotros una columna de fuego, una luz posando sobre piel humana otra vez. Amén. Un nuevo templo, un nuevo lugar de oración. Tú, William Branham, no lo presentarás al mundo como lo hizo Salomón, pero un hijo tuyo lo hará. Un hijo tuyo presentará ese templo al mundo y dirá, este es el verdadero lugar de oración. Un hijo tuyo, Branham, lo hará. Amén. Y cuando vamos a ver la revelación de José Branham, porque parecía que él era, vemos que no lo está haciendo. A más que nada lo que construyó fue algo natural. Y Dios no se podía estar refiriendo a algo natural. Correcto. Entonces, por años le pregunté a Dios, hasta que dijo, yo no hablaba de José Branham cuando le dije, tu hijo lo hará. Eso pasó como con Abraham. Cuando le dije a Abraham, te voy a dar un hijo, y nació Isaac. Pero viene Pablo y dice, no era Isaac. Él no tenía revelación. Él rechazó al Mesías cuando vino. Los hijos de Isaac pusieron al Mesías en una cruz, los hijos de Israel. Isaac no tuvo suficiente revelación. Si la hubiera tenido, él hubiera sido, pero no. Y cuando Dios me reveló eso, entonces vi que las escrituras que aparentemente hablan de José, no hablan de José. Te voy a decir por qué, hermano. Mira, ahí te va. Aquí está el punto. El profeta dijo que todo hijo de Dios de la novia tiene que odiar la organización. Odiar la organización o el espíritu de la organización. También dijo el profeta, Tabernáculo Branham, el día que aquí se convierta en denominación, ese día estarán muertos. El día que ustedes elijan a un hombre como su líder en vez del Espíritu Santo, ese día morirán. Y no se refería al pastor local, porque el pastor local es parte de la soberanía de la iglesia a través de la cual el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo trae su mensaje al pastor y el pastor se lo da al pueblo. Sino un líder que tuviera el pastor. Si el pastor tiene a ver qué opina el obispo, dijo. Así dijo el profeta. Entonces, si alguien te manda escrituras, tiene que ser el obispo. Ese día, Tabernáculo Branham, estarán muertos. Y cuando yo vi esto, hermanos, que este movimiento todavía era peor que el de Bernabé, peor que el de Soto Santiago, peor, porque llegar al extremo que te lleguen las escrituras que te vas a parar a leer en el púlpito. ¿Dónde queda? El profeta dijo, los ministros fueron ordenados a predicar el evangelio antes de la fundación del mundo. ¿Dónde queda la guianza del Espíritu o la soberanía de la iglesia local? Donde cada pastor es responsable por traerle alimento a su iglesia. ¿Dónde queda eso? Dijo el profeta, Dios puso un candado a la iglesia para que no entre en la organización. Se llama la soberanía de la iglesia local, donde el pastor es la máxima autoridad. Cualquier organización que se levantó, dijo, rompió ese candado. Y dijo, el pastor no es competente. Quitémoslo. La iglesia católica hizo el misal romano y les mandó el mismo sermón a todas las iglesias. Y le voy a decir un secreto. ¿Sabe usted, hermano, que el espíritu de organización, cuando entran los hombres, tiene un buen propósito? El profeta dice que el espíritu de organización, cuando entra en los hombres, dice, ellos quieren proteger la iglesia.
que no se llene de lobos y de muchas doctrinas. Tratan de protegerla. Por eso le ponen como, esto vas a creer y ya. Esto vas a creer y ya. Para que no entren más cosas. Ellos quieren proteger la iglesia. Pero el Espíritu de Dios es el que protege la iglesia. Amén. El Espíritu Santo trae su mensaje al pastor y el pastor se lo da al pueblo. Eso es lo que dijo William Marion Branham. Pero el espíritu de organización interfiere con eso. Rompe el candado e interfiere con los pastores locales. Bernabé García dijo que los pastores no eran soberanos. Soto Santiago quitó los ministros y puso, sí tenía ministros, para que pusieran una cinta de él. Todo hombre tiene que interferir con el pastor. La Iglesia Católica lo hizo. Y el sistema de cintas lo está haciendo. Usando al profeta, usando las cintas. Pero te dijo, qué cobarde Saúl. Usó al profeta, dijo. El que no venga en pos de mí. Y de Samuel, dijo, lo vamos a matar. Qué cobarde Saúl. Y entonces el profeta está siendo usado otra vez. Pero ahora, ese es el espíritu de organización. Cuando uno lo ve, cuando uno lo detecta, uno lo aborrece. Y ahí es donde tu mente se empieza como a desmoronar adentro de ti. Tú ves que es organización. Tú odias eso. Y al mismo tiempo ves que aparentemente es un siervo de Dios el que tiene el movimiento en sus manos. Que en este caso sería José Branham. Y los ministros, quizás es porque no odian suficiente a la organización, se quedan quietos. Y se quedan quietos y dicen, no, es que hay mucha escritura. Pero mire, hermano, les voy a decir algo. Si hay un líder de una organización que está apartando a la gente de la palabra, porque las organizaciones apartan a la gente de la palabra. Si hay un líder de organización que está rompiendo la soberanía de la iglesia y está mandando las escrituras que debe leer los ministros cada domingo en la iglesia, si hay un líder que está haciendo eso, en ese momento te das cuenta, olvídate del nombre del líder, olvídate de eso. En ese momento te das cuenta que hay un cáncer que ha entrado a la iglesia, que algo está envenenando a la iglesia. Algo no está bien, olvídate de la persona, pero algo no está bien, algo se está pasando por alto. Y todavía más de esto, que el líder ese de organización diga, no creemos en que Dios revele misterios, que truenos, que nombre nuevo, que nada. Lo que ya está en las cintas, así como está, así dilo. Y esto, y todavía ves al líder que no tiene revelación, porque incluso apuntó a la foto del profeta y dijo, este no es el Hijo del Hombre, pero la columna sí. Y el profeta dijo, no, dijo, la columna es la unción. El Hijo del Hombre solo se manifiesta si la columna se hace carne del hombre. Amén. Cuando la columna se hace carne con un hombre y los dos llegan a ser uno, eso manifiesta al Hijo del Hombre. Amén. Eso dijo el profeta. Y un líder que dice así, cuando la palabra dice, el primer grano que llega a madurez es el primero en levantarse de la tumba, así como Jesús. Y de acuerdo a Lucas 17:30, debe haber un grano en los últimos días. Deja tú el caballo blanco, el jinete, de lo que será un jinete sobre. Deja tú eso, con esa sola escritura, el primer grano que llega a madurez es el primero que se levante. Y yo escuché a José Branham decir, se va a levantar como Pablo se va a levantar, como todos se van a levantar. Pero no dijo que William Branham era el primero. En una ocasión dijo, hermano José, ¿estás hablando ya del regreso? No, yo no estoy hablando de esas tonterías. O sea, ni siquiera llegar a eso. Y los seguidores de él ahorita tuvieron, como dijo el profeta, cuando se levante este movimiento, esta gran organización, muchos líderes, dijo, tendrán que vender sus enseñanzas evangélicas para pertenecer al movimiento. Y ellos pensarán, dijo, que estar dentro de ese movimiento es mejor, dice, que estar totalmente fuera. Entonces, ellos tienen que renunciar a sus enseñanzas. Y yo ya vi muchos líderes enseñando, renunciando a sus enseñanzas como del regreso y otras cosas, que el Mesías. 3 estrellas se alinearon declarando que el Mesías, ya muchos ya renunciaron a eso para pertenecer al sistema de organización. Y cuando, aquí está el punto. Por ejemplo, tienes que condenar tan duro la organización. Y el profeta dijo, el hombre que niega la palabra es tu enemigo, apártate de él. Y todo, o sea, tu mente casi sufre un colapso nervioso, porque si ves las escrituras que están hablando, aparentemente, a mí no me importa quién esté contra ti, Dios estará contigo. Si las ves, y luego ves el daño que le está haciendo a la iglesia, Señor, ¿qué hago? Pero si el celo por la palabra es más fuerte,
terminarás condenando todo el sistema junto con su líder. Hasta que Dios te baje y te revele y te dice, no, bueno, es que si yo dije que Dios estaba con él, también dije que Dios estaba con Billy Graham. El profeta dice, Billy Graham es el hombre de Dios de la hora. Dios está con Billy Graham. Pero los ungidos del tiempo del fin, el hermano Branham dijo, Billy Graham y Oral Roberts dijo, son los Balaam de este día, son los Judas de este día. No los escuchen. 1960 el profeta dijo, el hermano Oral Roberts, un gran siervo de Cristo, va a estar aquí en Luisiana, vayan y escúchenlo. 1960, 1965, los ungidos en el tiempo del fin, dijo el profeta, Dios levantó a un hombre con el nombre de Jesucristo, dijo, obrando milagros, y el diablo levantó otro, trinitario y obrando milagros. ¿Cuántos Balaam no están hoy en día, estos grandes líderes, usando Mateo 28, 19? Billy Graham, Oral Roberts usaban Mateo 28, 19. El profeta los condenó como Balaam, como falsos ungidos del tiempo del fin. Y Balaam está perdido porque era hijo de la serpiente. Billy Graham y Oral Roberts, si el profeta los clasificó así y estaban juntando a la gente para el infierno, para la quema, están perdidos. Pero en un tiempo el profeta dijo, ustedes son hijos de Dios. Dios está con Billy Graham. Él es el hombre de Dios de la hora. Y por eso cuando Billy Graham murió, el Facebook, todas partes lleno, un gran siervo de Dios ha ido a recoger su premio eterno. Pero si tú lees con profundidad, el profeta los colocó como los Balaam. Balaam, dijo el poeta, en el tiempo de Moisés, Balaam, dijo, fue el Judas del tiempo del Señor Jesús. Eso fue. ¿Cómo no van a ser Judas, Billy Graham y Oral Roberts? Dice el profeta que se levantaron para opacar el ministerio de nuestro Señor, William Marion Branham. ¿Cómo no van a ser Judas cuando sus ministerios estaban opacando el ministerio del verdadero siervo de Dios? Amén. Cuando Dios levanta un siervo para apuntar a William Marion Branham y su dedo por muchos años está apuntando hacia el profeta, hacia el Mesías, y luego se levanta otro apuntando hacia el profeta, pero para decir lo que no es, no lo que es. Amén. Para decir, él no es el Salvador, él no es el Mesías, pero se ve muy bonito porque apunta al profeta. Ese ministerio son levantados para opacar. Dijo el profeta, y el ministerio como el que tenemos aquí, dijo, serán totalmente sofocados por eso. Dijo, de manera que usted no podrá predicar sin un permiso del cuartel general. Entonces la cosa es esta. Aquí está el peligro. Como este ministro que me dijo, yo veo que es su organización, pero esto me impide, estas citas. Está bien, le digo. Pero una vez el profeta vio que un hombre llamado David du Plessis fue con un gran líder de una organización, era el Papa de Roma, y se codió con él. Amén. Y David du Plessis dijo, me sentí muy espiritual al estar al lado del Papa. Y el profeta dijo, qué discernimiento de espíritu. El enemigo más grande de la iglesia, dijo, ha sido el Papa, porque él levantó la primera organización. Amén. Y este sistema de cintas es una organización. Cuando alguien dice, oh, yo fui a Jeffersonville, me sentí tan espiritual al estar al lado de este hombre, yo puedo decir, qué discernimiento de espíritu. Son los David du Plessis de la hora, hermano. O sea, si odiamos organización, Dios te dará la respuesta. Dios en algún momento te abre el entendimiento y te hace ver que todas esas escrituras tienen una colocación correcta. Hay un templo. Tú, William Branham, no construirás el templo. Hay un templo verdadero. El profeta de Dios dijo. El profeta dijo, cuando la columna de fuego posó sobre la cabeza de Jesús. Y mire, hermano, yo creo que... Adelante, hermano. Yo creo que tendríamos como que hacernos como tontos, ¿verdad? Por esto le voy a decir. Cuando la columna de fuego, dijo, posó sobre la cabeza de Jesús, Juan dijo, no hay error, Él es el nuevo templo. Así dice el profeta. Él es el lugar de adoración. Él es el Cordero. Él es el Mesías. Porque vi una luz que descendió y posó sobre su cabeza. Así lo dijo, ¿verdad? Correcto. Yo vi una luz. Y el profeta dijo, hermanos, dijo, pero nosotros
Eso fue Juan allá, apuntando al templo. Pero nosotros tenemos promesa de la misma cosa en este día. Una luz, dijo. Juan el Bautista dijo, nunca hubiera conocido al Mesías si el Espíritu Santo no lo hubiera señalado. Así dijo el santo profeta de Dios, nunca lo hubiera conocido, pero Dios le puso una luz en la cabeza, dijo. Amén. Usted se lo dejó ahí el profeta. Es más, no hay escritura en la Biblia que diga que le puso una luz. Amén. El que nos enseñó eso fue William Branham, el que dijo, puso una luz. La Biblia dice el Espíritu de Dios en forma de paloma, pero William Branham siempre dijo, una luz descendió y posó sobre la cabeza de Jesús. Amén. Y el profeta no lo deja ahí. Juan lo conoció porque el Espíritu le puso una luz en la cabeza, dijo, y la única forma que lo conozcas hoy es igual, dijo. Una luz le tiene que aparecer sobre la cabeza. Amen. Y dijo, pero si usted no es predestinado para verla, nunca lo verá, porque esa luz le puede aparecer, pero usted lo explicará por algún razonamiento intelectual, aun cuando es el mismo Dios manifestándose y vindicándose. Amen. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Entonces Él es el templo, Él es el lugar. Sí, Dios le prometió a Branham, un hijo tuyo presentará al templo. No estaba equivocado Branham. Amen. No se equivocó en lo absoluto, pero no era esa persona. Amen. Porque él no estaba, si algún templo está presentando, es al sombra. El profeta declaró a Jesús como una sombra, y José Branham es el templo que está presentando. Absolutamente correcto. Odiar la organización. Ahora continuamos con el tema. Guiados por el Espíritu. Ningún hijo de Dios, hermano, se pierde de hacer la voluntad de Dios. Ningún hijo de Dios. Mire, lo que el profeta dice es que en ocasiones el hijo de Dios no entiende por qué está haciendo las cosas. Él no las entiende, pero el profeta dice, pero está en la voluntad perfecta de Dios. No lo entendía. Quizás el mismo Samson no lo entendía. La Biblia dice que el otro día predicamos el mensaje justificando a Samson. Dice que el Espíritu de Dios descendió y comenzó a manifestarse en la tierra. Dice, y entonces Samson se levanta y se va hacia con los filisteos y se busca una novia. O sea, ese era el Espíritu de Dios. Se va con los filisteos, allá se busca una novia, y cuando los papás de Samson le dicen, eso está mal, hijo. Tú debes tomar hija de tu pueblo, no de los paganos. Y Samson, como un muchacho renegado, esta quiero. Como diría Pablo, esta quiero. ¿Te acuerdas, Pablo? Como tu mamá te decía, no, pero ella no. Esta quiero, decía Pablo. Esta quiero. Pero los papás no entendían que los pasos del justo son ordenados por Dios. Entonces la Biblia lo dice, en el mismo verso dice, pero no entendían sus padres que esto venía de Jehová. Aleluya. Oh, hermano, si es una revelación para ti que todos tus pasos han sido ordenados por Dios, vas a descansar, porque los truenos es para hacerte libre. La Biblia, acabamos de leer, porque no entramos al espíritu de esclavitud para entrar otra vez en temor. Nos tenemos que deshacer de todos los pensamientos de culpabilidad. Aleluya. Porque yo no soy responsable por una vida que Dios vive en mí. Yo no puedo decidir por lo que estoy haciendo, obrando nada, porque Dios entró y Él la vive. Posiblemente la gente no lo logra entender, pero Él la está viviendo en uno. No importa si el mundo no lo entiende. Aleluya. Es una vida, dice, que usted no vive por su cuenta, lo acabamos de leer. Él entra y la vive Él mismo. Dice, no me prediques un sermón, dice la gente, víveme un sermón. Ok, mi hermano. Vamos a ver a algunos de los siervos de Dios cuando iban a vivir esa vida de guiados por el Espíritu. Cuando ellos iban a vivir esa vida, por ejemplo, cuando el Espíritu de Dios entró en Isaías, ¿qué iba a hacer Isaías? Pues Dios entró y él iba a vivir la vida. ¿Qué iba a hacer Isaías? Vivir la vida. La vida que Dios quería que viviera. Entonces, ¿qué hizo Isaías? Se quitó toda la ropa. Se desnudó y caminó 3 años por la ciudad de Jerusalén desnudo. ¿Qué estás haciendo, Isaías? Cochino. Estoy viviendo la vida. ¿Qué estás haciendo, Isaías? Estoy viviendo una vida. Estoy haciendo lo que el Dios Todopoderoso me ordenó hacer. Si Jonás hubiera entendido
Lo que estamos entendiendo nosotros. ¿Qué estás haciendo, Jonás? Estoy haciendo lo que el Dios Todopoderoso me ordenó hacer. Amén. Ese es el punto de ser guiados por el Espíritu. Cuando vemos la historieta de que el hermano fue y ministró a aquella pareja, el Espíritu lo guió, se oye muy bonito, pero cuando vemos otras cosas acontecer, ahí es donde entra lo difícil de decir, ¿será el Espíritu Santo? Pero es imposible que un siervo de Dios que ha sido preñado por su Espíritu y que ha entendido los truenos, es imposible que cuando él está haciendo algo, que él se da cuenta que lo está haciendo y regrese como un cobarde al espíritu de temor y Dios, ayúdame, perdóname, no sé qué está pasando, y regrese todo azorrillado. No, mi hermano, tiene que pararse firme y decir, los pasos del justo son ordenados por Dios y por una causa Jehová hizo esto. Es todo lo que tenemos que decir. No es de que, oye hermano, tú no vayas a hacer esto, no vayas a hacer aquello. Los pasos del justo son ordenados por Dios, y los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. En otras palabras, cuando tú juzgas, mire, vamos a hablar de los siervos de Dios, pero por su gracia, no solamente son los siervos, cada miembro de la novia de Cristo, hermano, sea que predique o que no predique, pero podemos decir con más razón a un siervo de Dios. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes juzgar a nadie, pero obviamente con más razón a un siervo de Dios, que Dios tiene propósitos y él está haciendo algo. ¿Qué está haciendo Dios? Él está haciendo algo. Amén. Como dijimos en otro mensaje, le dijo al profeta Oseas era un gran predicador, un hombre de Dios, y dijo, Oseas, levántate, ve y tómate una mujer ramera y ten hijos con ella. Y si Oseas iba para allá, ¿y para dónde vas, Oseas? Voy a cumplir la voluntad del Padre. ¿Cómo? Voy a cumplir la voluntad del que me envió. ¿Qué vas a hacer, Oseas? Voy a vivir la vida. ¿Cuál vida? Él entró en mí y Él está viviendo una vida en mí. Eso es entender los truenos, hermano. Cuando entendemos eso, realmente somos libres por la revelación de los truenos. Porque si no, regresas al espíritu de esclavitud y entras en temor otra vez. Mira, vamos a ver si tenemos aquí algunas escrituras. Y quiero volver a leer esta escritura que dice: no son expresiones de alguna iglesia, por lo cual debemos expresar. Es una vida que usted no vive por su cuenta, sino que Él entra y la vive Él mismo. Ahora, el pensamiento denominacional dice, ¿ves? Cristo entró y ya eres bueno, ya no haces esto, no haces aquello, no haces lo otro, no haces esto, y te dan la lista de lo que no haces. Porque Cristo entró. Si Cristo entró, no vas a hacer esto. Es que, hermanos, a Dios no le vas a decir qué hacer y qué no hacer. Él va a hacer lo que Él quiera. Por eso lo repito, no son expresiones de alguna iglesia, por lo cual debemos expresar. O sea, los requisitos de alguna iglesia. Sino es una vida que usted no vive por su cuenta, sino que Él entra y la vive Él mismo. Cuando Sansón entró a la tierra de los filisteos, déjame ver si encuentro la escritura donde el profeta habla eso. ¿Le aman? Amén. Dice así, párrafo 244, ¿por qué clamas? Dice, Sansón, ungido, criado, ordenado por Dios, le fue dado un don de poder, fue ordenado, escucha que fue ordenado, a que destruyera la nación de los filisteos, ordenado, nacido en la tierra, ungido por Dios para destruir a los filisteos. El profeta dice que destruyó la nación. ¿Por qué, hermanos? Porque la nación se compone de los líderes. Y todos los líderes de la gran organización estaban en ese lugar que Sansón tumbó el día de su muerte. Sansón lideró Israel 20 años. Y después de 20 años terminó su ministerio. Y él y Dios se lo llevó. Pero terminó su misión, la cual era destruir a la nación de los filisteos. Entonces cada detalle de la vida de Sansón estaba en las manos de Dios. Y cada detalle de nuestras vidas, hermano, ha estado en las manos de Dios. Correcto. Los pasos del justo son ordenados por Jehová. Y cuando tú aprendes eso, no importa qué pase a tu alrededor o qué le pase a tu hermano o a tu hermana, pero que el hermano se fue para aquella ciudad o que el hermano hizo esto, los pasos del justo son ordenados por Dios.
No sabemos por qué, no. En ocasiones causa dolor. Amén. En ocasiones los profetas le causaron dolor a toda la nación de Israel. Pero aún con todo y eso, sus pasos estaban siendo ordenados por Dios para lo que ellos estaban haciendo. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Mire, por ejemplo, dice, los profetas de Dios no cometen error. La palabra de Dios no puede fallar. Párrafo 182, mensaje, el conflicto entre Dios y Satanás. Ustedes me vieron predicar sobre Jonás yendo a Nínive. Dijeron que estaba descarriado. Por supuesto que no. Él estaba perfectamente en la voluntad de Dios. Exactamente. Él tenía la palabra del Señor y caminó en ella. ¿Le aman? Amén. Voy a leer esta escritura otra vez. Dice así. Ahora, yo siempre sentí lástima por Jonás. Mucha gente condena a Jonás. Bueno, Jonás fue un profeta. Él fue un gran hombre de Dios. Ustedes los oyen decir, bueno, él es un Jonás. Yo creo que Jonás hizo exactamente... Le voy a decir una cosa, hermano. En la iglesia del mensaje, tienen al hermano Branham como profeta, pero lo tienen como un profeta que cometió un montón de errores y que falló un montón de veces. Y luego dicen, no, sí falló, porque le quitó a su hija. Si no, no se la quita. Falló porque se le murió la hija, que tuvo que fallar. ¿Me entiende? Al profeta le preguntan lo mismo. Hermano, tú dices que Samson no cometió error, pero se estaba muriendo allá, dijo, en el vientre de la ballena, con la piel pelada, sufriendo. En agonía estaba Jonás. Tú dices que Jonás no falló y mira, se estaba muriendo. Ah, no, dijo el profeta. Él permite la aflicción, dijo, para probarle al diablo, dijo, de qué están hechos sus hijos. Amen. Porque si tú me quieres, así el profeta lo está hablando, si tú me quieres decir de Jonás, dime de Job. Ahí no le quitó un hijo, le quitó sus 7 hijos en un día. Amen. Le quitó todo y lo enfermó. Amen. Ahora dime dónde falló Job. Pero en aquel tiempo los hermanos de la iglesia, por 7 días, por 7 edades de la iglesia, dice que fueron a la casa de Job, los miembros de iglesia, a condenarlo y a decir que era pecador secreto. Tú cometiste algún pecado. Y dice el hermano Branham que cuando estos hombres quedaron más seguros de que Job era pecador secreto, fue, hermanos, cuando el fuego descendió del cielo y mató a sus ovejas o a sus hijos, no recuerdo, pero descendió fuego. Y descender fuego del cielo, acuérdense de Elías, si soy un siervo de Dios, descienda fuego del cielo. Descender fuego del cielo es juicio divino, juicio del Altísimo. Y como descendió fuego del cielo y mató a los hijos de Job, dijo Job, ahora estamos seguros que Dios te está castigando. Entonces todo eso lo atribuimos al castigo de Dios. Al profeta le quitó a su esposa, dijo, por el castigo de que desobedeció. Al profeta, Dios así lo quiso manejar. Dios lo estaba manejando de esa manera. Dejó a Jonás que se arrepintiera y que llorara y todo eso. Dios lo está manejando de una manera. Pero viene el último día y viene William Branham y dijo, él caminó en la perfecta voluntad de Dios. Entonces lo que les pasó, lo que tiene la iglesia del mensaje en su profeta, en su predicador principal. Amén, porque ponen cintas de él y todo eso. Lo que tiene en su predicador principal es un hombre lleno de errores. Un hombre que obedeció a su suegra y que Dios lo castigó al quitarle a su hija y a su esposa. Es lo que ellos tienen. Pero cuando tú abres los ojos a la revelación de los truenos y ves lo que dice aquí el profeta, entonces esto no nomás es para la vida del profeta, eso es para la vida de cada hijo de Dios. Lo voy a leer otra vez. Yo siempre sentí lástima por Jonás. Mucha gente condena a Jonás. Bueno, Jonás fue un profeta. Él fue un gran hombre de Dios. Ustedes lo oyen decir, bueno, él es un Jonás. Yo creo que Jonás hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Yo no creo que escuche lo que el profeta dice, ningún siervo de Dios
guiado por el Espíritu, puede salirse de la voluntad de Dios. Porque mientras sea guiado por el Espíritu, esa es la voluntad de Dios. Algunas veces Él hace cosas que Él mismo ni siquiera sabe lo que está haciendo y no comprende por qué lo hace, pero es Dios haciéndolo obrar para bien. Puestos de pie, hermanos. Ser guiado por el Espíritu es un misterio. De hecho, yo creo, hermanos, que los truenos iban a revelar esto. Que en ocasiones se nos pone más fácil aceptar que William Branham es el Cristo o el Mesías o que murió por nosotros, que aceptar algo sobre nosotros, como esto. Dios, por eso es que en los últimos días Él iba a justificar a toda la novia. Dijo el profeta, justificar es que si usted hace algo, pero cuando Dios te justifica no lo hiciste. Entonces si te hablan y dice, hermano Branham, lo perdono por lo que hizo. Y el profeta dijo, ¿cómo me vas a perdonar de lo que no hice? Eso es justificar. Pero hermano Eliseo, te perdono por lo que hiciste. ¿Cómo me vas a perdonar de algo que no hice? ¿Ven? Esa es la forma que Dios está justificando a su novia. O sea, la está justificando. ¿Por qué? Porque le está diciendo, por ejemplo, es muy sencillo. Vamos a ver a Dios hablando con Jonás. Oye, Jonás, ¿te acuerdas cuando te arrepentiste que estabas llorando ahí? Que porque, ¿sabes una cosa, Jonás? Yo te guié a hacerlo. Ah, o sea que tú fuiste. Sí, tú no fuiste. Entonces, ¿qué forma más gloriosa de justificar? Porque te está diciendo que nunca lo hiciste. Y te lo está comprobando que no lo hiciste. O sea, porque si tú dices, tú lo hiciste, pero me voy a hacer de la vista gorda. Eso, tú cargas con eso. Tú lo hiciste. Pero si Dios te dice, no lo hiciste porque yo entré en ti. Es diferente. Es totalmente diferente. Tú no lo hiciste porque yo te hice hacerlo. Esa es una justificación más gloriosa. Porque de otra manera, dijo el profeta, si sí lo hiciste, pero te dicen, no te preocupes, eso se llama perdonar. Y dice, te perdonan y cargas con eso siempre porque lo hiciste, porque te perdonó. Pero justificar es que no lo hiciste. Entonces, ¿qué forma más gloriosa de justificar de que Dios te diga, yo lo hice en ti? Señor, pero yo un día iba y me metí en una cantina allá y ya estaban los hermanos de aquella iglesia allá y me vieron entrar a esa cantina. Y Señor, ¿y cómo es posible? El diablo me metió a esa cantina. Y que Dios te diga, yo lo hice. Yo lo hice. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puedes? Bueno, es que Dios está haciendo Él dijo, el profeta y la novia confunden a la iglesia. La está confundiendo. Entonces, yo estoy dando un ejemplo. Pero a Dios no le vamos a decir qué puede y qué no puede hacer. Amén. Tenemos toda una Biblia. Por eso los truenos. Dijo, hermano Branham, ¿los truenos es algo que no está en la palabra? No, dijo. Siempre estuvo ahí, dijo. Pero no lo habíamos visto. Toda su vida. O sea, para cualquier cosa de la que te estoy hablando, me quedé corto con los ejemplos que pusimos. Me quedé corto con los ejemplos porque hay muchos más ejemplos aquí de cómo los hijos de Dios fueron guiados por el Espíritu. Y aunque en ese momento toda la nación de Israel dijo, no, eso no puede ser Dios, pero ellos eran guiados por el Espíritu. Es más, era Cristo en ellos. Amén. Dijo el profeta, si hubo un tipo perfecto de Cristo fue David. Dijo, hubo un tipo perfecto, dijo, un hombre tan guiado por Dios fue David, dijo. O sea, hermanos, cuando David, la Jerusalén Santa lo corrió de la ciudad, dijo, no te queremos en esta iglesia, tú no vas a ser nuestro pastor, no toleraremos que un adúltero sea nuestro pastor. Todo el habladero que David llevaba, llorando, se estaban escribiendo los salmos. Amén. Dígame si eso no es Dios. Amén. El siervo de Dios de la obra es el pincel de Dios. Amén. Todo lo que David iba hablando. Y aquellos que lo traicionaron, David dijo, entorpece el consejo de Achitofel, y jamás volvió a dar un consejo correcto. Todo era un tipo perfecto de Cristo. El profeta de Dios dijo, tu marido denominacional tiene que estar muerto, dijo. Porque si el marido vive, dijo, y tú eres preñada, dijo, ese hijo tiene que morir. Y cuando el marido de Betsabé vivía y David preñó a Betsabé, ese hijo murió. Y William Branham vino en el último día como el gran David. Y él preñó a las iglesias pentecostales.
Y dijo el profeta, 750,000 de mis hijos, mis convertidos, los envié a las asambleas de Dios, dijo. Allá están ellos, dijo, adorando a Dios. Pero cuando los sellos se abrieron, amén, el marido denominacional, ellos lo tenían vivo. Cuando se abrieron los sellos, el profeta dijo, no, dijo, que muere el marido. Y todos esos niños, 750,000 de los convertidos de William Branham, están perdidos. Murieron en la organización. Pero entonces Dios viene. Y cuando Urias ya estaba muerto, cuando el marido denominacional de nosotros ya estaba muerto, William Branham, el David de hoy, nos vuelve a preñar. Amén. Para que demos a luz al hijo de la promesa. Amén. Así como David, así como esta vez salió Salomón de ahí. El hijo de promesa, por medio de Salomón, venía el Cristo que se sentaría en el trono de David. O sea, un plan perfecto de Dios. Un tipo perfecto de Cristo. Un hombre que cada acción de su vida de David fue Cristo en él. Pues él es el mejor ejemplo de lo que estamos hablando ahorita. Amén. Porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es como un recto, hermano. Amén. Como le dije al principio, no me va a decir, sí, el hermano Serrano, Dios lo vio, mira, se levantó y le llevó 1 kilo de tortillas a la viuda que estaba allá y ella no tenía que comer. Y ella llegó con el qué bonito. Esas historias son muy bonitas. Pero cuando tienes que explicar otras cosas y decir, este fue el Dios Todopoderoso, eso es duro. Cuando tienes que voltearte ante toda una iglesia, ante toda una nación y decir, esto fue ordenado por el Dios Todopoderoso, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Cuando tienes que hacer eso, eso sí es duro, hermano. Pero aún así, eso es la infalible palabra de Dios. No importa cómo suene. Para empezar, me tomó en todas las iglesias donde prediqué, generalmente, a donde Dios me envió a predicar, ya mucho tiempo atrás, cuando yo sabía que yo iba a predicar lo que el pastor no creía. Hace poquito estaba en Phoenix y miré un montón de hermanos orando a Dios y el pastor de buen corazón cediéndome el púlpito. Y yo todo por dentro sentía lo mismo que sentía ya cuando temblaba en las oficinas. Sáqueme de aquí, Señor. Dios le dije como 3 veces, sácame de aquí, Señor. Porque no es fácil pararte del púlpito a decir algo que sabes que van a rechazar, que sabes que no se van a comer. No es fácil. Pero aún así, dice el profeta, la voluntad del Padre es lo que me conviene hacer. Entonces, aunque nunca fue fácil, pero todo lo que está en su palabra, tiene uno que decirlo. Amén. Es lo que Dios, el Dios Todopoderoso, nos llamó a hacer. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Es una vida que no vivimos por nosotros mismos, sino que tú entraste y tú la vives en nosotros. Y yo creo eso, Padre. Ese es el punto, que creo eso, Señor. Y creo que tus hijos que se encuentran aquí reunidos también lo creen. Amén. Si Jerusalén hubiera creído eso, Padre, no hubiera rechazado a David. Pero dijo el profeta, tenía que cumplirse también la escritura del rey rechazado. Oh Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque los truenos nos están revelando cosas muy profundas, Señor. Muy difícil, que no están al alcance de la simiente de la serpiente. Por cuanto tú dijiste a través de tus labios, cuando estabas en carne humana, que el espíritu de Esaú es muy recto y va por la línea de lo moral y quiere que todo se haga rectamente. Es el espíritu de Esaú, y Esaú era un hijo de la serpiente. Esos truenos no van por esa línea, Padre. Es una fe de rapto que solo afecta a la novia, no a la simiente de la serpiente. Es una fe de rapto que solo pega en una manada pequeña. Tú dijiste a través de tus labios cuando estabas en carne humana, una pequeña familia saldrá de un estado. Vea cuán poquitos serán. Y en esta hora, Padre Celestial, somos una manada muy pequeña, Padre. Pero aquí estamos, Señor, haciendo la voluntad del que nos envió. Porque todo lo que ha pasado en nuestras vidas ha sido ordenado por el Dios Todopoderoso. Y con un propósito ha hecho Dios cada cosa. Gracias por ello, Padre Celestial. Y en esta hora, Señor, yo pido que tu palabra haya caído en buena tierra, Señor. Hemos recibido un nuevo lugar de adoración en el último día.
un nuevo templo llamado William Marion Branham. Y en él estamos adorando. Amen. Estamos adentro del templo. Él es el templo y Él es el Dios del templo. Amen, Oh, amen. te estamos adorando a ti, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, Gloria a Dios su Todopoderoso, por tu palabra. Y gracias, Señor, por nuestra madre, Señor, que se encuentra mucho mejor en esta hora, Padre. Amén. Te pedimos, Padre, que el Espíritu Santo, Señor, la siga tocando, Padre, sanando cada parte de su cuerpo, Señor. Amén. Estamos conscientes que tú ya sanaste su alma, pero estamos, Señor, en esa parte de la carne, Señor, la cual tú también tienes acceso, Señor, para tocarnos y sanarnos. Aleluya. Ponemos a nuestra madre en tus manos, Marta León, en el nombre de William Marion Branham, que esa mano poderosa tuya, Señor, la toque, porque un toque de tu espíritu marca la diferencia, Señor. Amén. Nos ponemos en tus manos y nos despedimos no de tu presencia, Señor, solo de este servicio, en el nombre de William Marion Branham. Amén. Dios le bendiga, hermano.